Muy bien, muy buenos días a todos. Realmente es un gusto compartir nuevamente aquí. Estamos en el local del Movimiento Libertad y República y hoy es un día muy especial para todos nosotros. Hoy es el día en que estamos iniciando el proceso de suscripción que conlleva la necesidad de contar con 12.000 firmas para que este movimiento se pueda constituir en un partido político. La primera pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿por qué un partido político? Los partidos políticos son necesarios en los regímenes democráticos constitucionales por una razón muy sencilla. No todas las personas en una sociedad piensan igual. No todas las personas, desde luego, van a tener las mismas ansias de formar parte finalmente de un gobierno, de ser parte de una actividad pública. Y como sabemos, ese es un derecho que las personas tienen en el sentido de que cada persona tiene la potestad, la atribución de poner su grano de arena en la consolidación de una sociedad que sea para nosotros más libre, basado en el imperio de la ley, en el respeto a la propiedad privada, en el respeto a la vida desde la concepción. Pero, lamentablemente, hay que decirlo, no todas las personas tienen esta misma concepción de ideas. Muy por el contrario, lo que tenemos es que hay personas que precisamente no solamente piensan un poco diferente, sino que piensan absolutamente diferente. Y ahí vemos que el espectro, digamos, de las ideas se vuelve muy interesantes, y más todavía en este siglo XXI, donde vienen a aflorar nuevamente algunas ideas que de hecho parecían haberse ya descartado. Ocurre que los que estamos bregando por las ideas de la libertad nos quedamos dormidos luego de la caída del muro de Berlín. Y cuando creíamos que finalmente la consolidación de la libertad, del imperio de la ley era un hecho, lamentablemente apenas caído del muro de Berlín 1989, en el año 1990 y 1991, un grupo de personas se reúnen en lo que se denomina un foro, el Foro de San Pablo. Y en este Foro de San Pablo, y están los documentos, ustedes lo pueden acceder gracias a Internet, afortunadamente todas esas informaciones lo podemos tener. En ese documento ellos dicen que realmente el socialismo, el comunismo que se había aplicado en un momento dado no era tal, sino que ahora tenemos que aplicar una nueva forma de idea, una nueva forma finalmente de colectivismo. Y le denominaron socialismo del siglo XXI. Y la gente dirá, eso es intrascendente. La verdad que no es intrascendente. ¿Por qué? Porque todas las personas, y esto va a ser una batalla importante en el siglo XXI, todas las personas de un modo u otro tienen un conjunto de ideas a las que de algún modo u otro les direccionan o nos adherimos a esas ideas. Lamentablemente hay personas que no necesariamente están dispuestas a defender la libertad. Al contrario, ellos lo que quieren es hacer disminuir la libertad. Nos hablan, por ejemplo, ya no de una democracia representativa, nos hablan de una democracia participativa. Ya no hablan, por ejemplo, del Estado de Derecho basado en la ley fundamental, que es la Constitución. Nos hablan ahora de un documento que debería ser más igualitario, que debería promover más la justicia social, que debería promover más la distribución de tierras, que debería aumentar más los impuestos y que incluso se adhiere a ese conjunto de ideas
esto está todo en el grupo del Foro de San Pablo y luego en el grupo de Puebla, habría que ir incrementando la influencia del Estado sobre el individuo. Y el ejemplo que solemos poner aquí en este movimiento, y lo vamos a seguir insistiendo, porque creemos que tenemos razón, es el endeudamiento. El endeudamiento está haciendo que cada uno de nosotros, y en especial las generaciones más jóvenes de este país, tengan que hoy ya pagar apenas al nacer la tercera parte de sus ingresos. Hoy el endeudamiento ya superó el 33%. Estamos en el 34-35% del Producto Interno Bruto. Entonces mucha gente me suele preguntar, pero usted se preocupa mucho del endeudamiento, habiendo tantos temas. Desde luego que hay muchos temas. Todos los temas que un movimiento político tiene que abordar, pues nosotros los abordamos. Pero menciono para que se quede nuevamente clara esa cuestión. El endeudamiento a nosotros nos preocupa porque el endeudamiento significa una forma de esclavitud. Esto está escrito en la Biblia. La persona que se vuelve de algún modo cada vez más deudora de otra persona, esa otra persona de algún modo tiene una fuerza que vuelve al deudor sin independencia. Y que cuando nosotros hablamos de una persona de su independencia, de su autonomía, pues de los países hablamos de su soberanía. Cuando un país ya depende del endeudamiento para seguir funcionando todo como país, es decir, para seguir pagando los salarios, para seguir pagando esta estructura cada vez más grande que se va incrementando en el Paraguay, entonces resulta ser que el país pierde su soberanía. Y cuando un país pierde su soberanía, se vuelve también, al igual que una persona, dependiente de ciertos grupos. Por eso es que nosotros, por ejemplo, decimos que el Fondo Monetario Internacional tiene que desaparecer. El Fondo Monetario Internacional tiene que ser derogado. Y no porque nosotros se nos haya antojado así de una manera traído así del cielo. No, el Fondo Monetario Internacional fue creado a instancias de John Maynard Keynes para precisamente hacer que los pueblos dependan, los países subdesarrollados dependan de organizaciones y organismos internacionales. Y en consecuencia, cuando un país pierde su soberanía financiera, entonces vienen otras propuestas más. ¿Y cuál es la propuesta que se viene? Y hay que hablarlo. Nosotros en este movimiento le invitamos a todos a que hablemos de este tema y de luego actuemos en consecuencia. Se viene la agenda ambientalista. Se viene la agenda de la ideología de género. ¿Y cuál es la agenda ambientalista? Pues, por ejemplo, imponerle al Paraguay el Acuerdo de Escazú. Un documento perverso, delincuencial, que aquí nosotros lo hemos desarrollado, analizado, hemos escrito 5 artículos en medios nacionales e internacionales, 3 videos han sido expuestos en México y en Colombia a raíz de nuestras tareas aquí en el Paraguay. Pero como muchas veces nosotros somos paraguayos, desde luego, como lo dijo un paraguayo, un grupo de paraguayos, pues no nos hacen la cuenta. Pero es importante recalcar eso. Nos oponemos al Acuerdo de Escazú porque sencillamente es un experimento social. No lo decimos nosotros, lo dice la CEPAL. En la introducción de ese documento, dice, este es un experimento social para proteger el medio ambiente, dicen. La pregunta es, y esto es muy importante para nuestro movimiento, nosotros queremos preservar el medio ambiente, sin ninguna duda. Nosotros no estamos contra el medio ambiente como algunos quieren hacernos creer. No,
Una cosa es proteger el medio ambiente y otra cosa es cómo vamos a proteger el medio ambiente. Pues el Acuerdo de Escazú, por ejemplo, dice que la propiedad privada tiene que ser ralentizada. Que si se aprueba el Acuerdo de Escazú se considerarán en todo el país y se van a formar en cada ciudad, en cada pueblo, grupos denominados de defensores de derechos humanos que van a recorrer las ciudades y los pueblos y que ellos en audiencias públicas van a decidir si el propietario de un terreno, y no estoy hablando solamente del campo, de un terreno, de una casa en una ciudad, se puede o no hacer una actividad de mejora en ese fondo. Cuando que sabemos, por cierto, que acá tenemos suficientes leyes y muy interesantes con relación a la protección justamente del medio ambiente. Pero le agregan todavía más. Ese es un punto nomás para aclarar. E inventan. Es muy propio esto del positivismo jurídico. Inventan la figura del principio precautorio. ¿Y qué es el principio precautorio? Es un modelo legislativo basado en el derecho ambiental por el cual si yo me opongo a la actividad de una persona que considero podría afectar el medio ambiente, yo abro el acta, llamo a la gente, me constituyo en lo que se denomina defensores del medio ambiente y paro la obra determinada. Paro. Se deja de hacer. Entonces, la pregunta es ¿por qué? Porque el principio precautorio que ellos inventaron en la legislación ambiental es lo que va a sobresalir de ahora en más. Son apenas algunos ejemplos de ese extenso documento que ustedes pueden encontrar todas las observaciones en nuestros referidos trabajos. Pero hay otra cuestión que nosotros no tenemos y en la cual, y lo cito sencillamente para que ustedes vean, donde yo tuve un altercado muy fuerte periodístico con el hoy vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, ministro de Hacienda, perverso ministro de Hacienda Benigno López. El Congreso, nuestro Congreso, que no nos representa más, y ese ministro y este gobierno hicieron firmar al Estado paraguayo, que no es más que el conjunto de ideas de individuos, un documento que se llama Ley de Administración de Pasivos. ¿Y qué es la Ley de Administración de Pasivos? Hoy vigente en nuestro ordenamiento jurídico. La Ley de Administración de Pasivos significa que el Paraguay puede obtener cada vez más empréstitos internacionales a bajas tasas de interés con la condición de que lo haga periódicamente. Para una persona que quiere hacer su negocio, privada desde luego, digamos que eso puede ser una gran oportunidad. ¿Por qué no? Yo saco un préstamo, pero de acuerdo a mí, lo que se denomina mi estado de negocio, yo puedo ir de alguna manera a seguir sacando préstamos y obviamente amortizar esa deuda. Pero en esta ley de administración de pasivos que el Estado paraguayo, en connivencia con el Congreso, esto es muy importante decirlo, aprobaron esa ley para que el Paraguay se vuelva dependiente de los empréstitos internacionales. Y por eso es que ahora ya llegamos al 34%. Y de acuerdo, y otra crítica que nosotros le hemos hecho al Fondo Monetario Internacional. Y no es que nosotros lo dijimos nomás, lo escribimos. En una interesante disputa con un técnico del Fondo Monetario Internacional, y esto es algo también que ellos nos quieren hacer correr, porque tiene postdoctorado en la Universidad de Londres, pues nosotros no tenemos que decir nada. Esa es una falacia que nosotros no tenemos que aceptar como hombres y mujeres libres. Nosotros no tenemos que caer en la falacia de la autoridad.
porque ellos estudiaron más. Entonces lo que ellos dicen nosotros vamos a hacer y ni siquiera vamos a decir nada. El Fondo Monetario Internacional hace 3 años atrás en un informe decía que el Paraguay no debería pasar el ratio de endeudamiento con el Producto Interno Bruto del 25%. En un nuevo informe sacado del año pasado decía que en instancia de la situación en la que se encuentra el mundo podríamos ir elevando incluso al 45%. ¿Y por qué ellos piensan así? Y esto es clave para nuestro movimiento, porque para ellos el Estado es una deidad. Para ellos la caja fiscal es más importante que el bolsillo de la gente. A ellos no les interesa que la gente tenga que pagar finalmente esos endeudamientos, porque ellos saben que lo que se viene y ellos están pretendiendo esto para nuestro Paraguay, no tenemos que permitirlo. Ellos están preparando un nuevo proyecto tributario donde el IVA se va a ir al 15%, el impuesto a la renta personal se va a ir al 15% y todos los impuestos van a incrementarse. La pregunta es: ¿a costa de quién? Pues del hombre y la mujer común de la calle, de esa mujer o ese niño que yo cuando venía a este lugar veía a una mujer en brazos que iba recorriendo 200 metros en una subida para sencillamente tener un poco de leche, cuando que el Estado malversa, despilfarra. ¿Saben ustedes cuánto? 1.600 millones de dólares. Ese es un estudio que se hizo, un estudio muy bien hecho, que se llegó a hacer en América Latina. El despilfarro en América Latina del dinero de la gente es del 4,5% del Producto Interno Bruto. En el Paraguay es del 3%. 1.600 millones de dólares. Diríamos que con 1.600 millones de dólares, mucho y muchísimo podríamos hacer. Pero acá también hay una diferencia que le hace totalmente diferente a nuestro movimiento. Los tecnócratas pues nos dicen, esos 1.600 millones de dólares tiene que utilizar el Estado. No, esos 1.600 millones tiene que volver al bolsillo de la gente. Esa es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque los politiqueros, los tecnócratas, todos ellos adeptos a nefastas ideas, lo que quieren es considerarnos a nosotros como una circunstancia. Para ellos nosotros somos sencillamente una cuestión que puede ser catalogada como un medio. Ellos definen los fines y nosotros somos el medio. Y están equivocados. Esa no es nuestra filosofía. Y que lo sepan propios y extraños. La filosofía de la libertad es la reivindicación del hombre y la mujer común de la calle, que no necesita de títulos, que no necesita de títulos de nobleza, ni de abolengo, ni de prosapia. Es común y corriente, y a esa persona hay que respetarla. ¿Por qué existe el subdesarrollo? Esto es algo que también nosotros los paraguayos tenemos que entender de una vez por todas. El subdesarrollo, los bajos salarios, la corrupción, este estado, digamos, de situación en donde no hay una esperanza para mirar hacia adelante, no es una cuestión que viene finalmente como un castigo de alguna divinidad. Tiene causas. Y las causas están en las malas ideas y de luego las malas prácticas. ¿Y en dónde están esas malas ideas y esas malas prácticas? Pues muy sencillo, en creer algo muy importante. La primera ley en la economía es que los recursos siempre son escasos. La primera ley de la política y del populismo es creer que precisamente los recursos son infinitos. Y en consecuencia, sigamos nomás malgastando. Sigamos con los 1.600 millones de dólares. Sigamos nomás haciendo aumentar el déficit fiscal. Ahora ustedes pueden leer hoy, pueden leer, la bicameral acepta subir todavía más el déficit fiscal.
Entonces la gente me suele preguntar también, pero usted habla mucho en términos económicos, pero desde luego que hablo en términos económicos, porque la economía no es la economía que la gente cree que hay que estudiar. La economía es la acción humana, al decir el gran maestro von Mises. La economía no es econometrismo. La economía no es matemática. La economía es la persona que quiere colaborar con los demás. La economía, por lo tanto, es respetarle al individuo. Y cuando nosotros no respetamos al individuo, pues lógico, el déficit fiscal es considerado como una cuestión así técnica. No es una cuestión técnica el déficit fiscal. El déficit fiscal significa que hay un dinero que está faltando. Esto es una cuestión básica que nosotros tenemos que reivindicar. Déficit fiscal significa que hay un dinero que está faltando. ¿Y cómo van a corregir ese déficit? Entonces es la pregunta. Porque si te ingresas 100 y tenés un déficit de 20, entonces tenés un problema. ¿De dónde vas a sacar ese 20? Pues muy sencillo. Más endeudamientos. Más endeudamientos. Más emisión inorgánica por parte del Banco Central. Inflación. Y número 3, que es algo que desde luego ya está preparándose, más impuestos. Esas 3 fuentes de financiamiento del Estado, nosotros las tenemos que vigilar y sobre todas las cosas dar cuenta que hay algunos que lo están de alguna manera haciendo que esto se haga posible. Por eso es que este movimiento nace en la reivindicación del ser humano, del individuo. No porque nosotros querramos hablar nomás del déficit fiscal o el endeudamiento, sino porque queremos respetarle a cada paraguayo extranjero que habita en este país. Por eso es que nosotros decimos, y no vamos a cansar de decirnos, el impuesto a la renta personal es una inmoralidad. El impuesto a la renta personal lo tenemos que derogar. Es el primer impuesto que vamos a derogar. Porque no es una cuestión de que los ricos tienen que pagar más. No. Es sencillamente porque el impuesto a la renta personal es sencillamente un impuesto al ahorro. Es el impuesto a la ganancia que tiene una persona. Y ocurre que dentro de un año va a recaer sobre todas las personas que ganan 4,5 millones de guaraníes. 4,5 millones de guaraníes y que paguen el impuesto a la renta personal. Algunos dirán, por fin hay justicia tributaria, te dicen. Falso. No es cierto. Eso es lo que se enseña en los centros de estudios, en las universidades y en los colegios. Eso es falso. Esas son las ideas de Piaget. Son las ideas finalmente, sobre todo de Keynes. Nosotros estamos con otra escuela, que es la escuela austríaca de economía, la escuela liberal. La escuela en que nosotros estudiamos, analizamos, pero que no es econométrica, es filosófica, es la filosofía del derecho, es la filosofía finalmente de la moral, es decir, que hay que respetar al individuo. En el Paraguay nosotros necesitamos un solo impuesto. Yo sé que esto suena como una gran utopía, pero también reconozco que si nosotros no vendemos una utopía al Paraguay, especialmente para las nuevas generaciones, no vamos a tener una línea de contención contra esa fuerza que se viene y quiere arrollarnos. El Paraguay tiene que tener un solo impuesto y luego ningún impuesto. Un solo impuesto. El Paraguay puede tener un solo impuesto y ese es el IVA. Hoy en día el IVA recauda el 55% de los gastos del Estado. En consecuencia, si nosotros elimináramos todos los demás impuestos y tuviéramos un solo impuesto, pues sencillamente lo que vamos a hacer es que toda la recaudación se puede hacer solamente con el IVA. Y eso nos va a traer, protegiendo la propiedad privada, en el Paraguay va a traer una era de prosperidad como nunca ha tenido el Paraguay. ¿Por qué? Porque la gente va a querer venir a invertir, porque se le va a respetar al individuo y por sobre todas las cosas, porque va a estar asegurada su propiedad privada. La propiedad privada es la columna vertebral de nuestra filosofía, porque sin propiedad privada no puede manifestarse nuestra libertad.
Sin propiedad privada, una persona queda asemejada finalmente a un esclavo, donde unos pocos, la nueva nomenclatura, la nueva aristocracia, vive a expensas de nosotros. ¿O acaso los que tienen el seguro VIP? ¿O acaso los que tienen celulares? ¿O acaso los que tienen viáticos? ¿O acaso los que tienen finalmente asegurado su combustible no son una nueva monarquía? ¿O qué son entonces? Ellos son una nueva monarquía. Ellos vienen a arrollarnos y para colmo, ahora se alían con organismos internacionales. Quieren implementar la ideología de género en el Paraguay. Quieren implementar más impuestos. Quieren implementar leyes ambientales. Nosotros estamos ante una situación en el Paraguay que no tenemos que dejar avanzar ese conjunto de ideas. Y para hacer posible esto, es muy importante que aquellos que amamos la libertad, la vida, la propiedad privada, nos reunamos sabiendo que podemos tener desde luego algunas diferencias. Pero en la filosofía de la libertad y tal como se hizo en la Roma republicana en un momento dado y que fue el gran consejo que Fernando de la Mora le hizo al Paraguay, nosotros tenemos que unirnos en nuestra diversidad por nuestra libertad y por la república. Si nosotros no nos unimos por nuestra libertad y por la república, pues sencillamente vamos a quedar asemejados a semi-esclavos. Va a volver un régimen feudalista, va a volver un régimen que finalmente va a ser oprobioso y que nunca más probablemente vamos a salir. Si nosotros vamos cada vez más asemejándonos a la Argentina, pues les puedo asegurar que para nosotros salir de ese estadio nos va a costar mucho más que al país hermano. No vamos allá a poder salir. ¿Saben por qué? Porque eso justamente cuando caía finalmente la República Romana y cuando Cicerón la quiso de alguna manera todavía salvar, ya no se pudo hacer nada. ¿Y saben por qué? Porque la gente se acostumbró a la servidumbre. La gente ya está adepta a los subsidios. Hay un proyecto de ley perverso ahora, anteproyecto, por el cual se quiere distribuir en términos de subsidio a todas las mujeres del Paraguay un subsidio de 1.200.000 guaraníes. Fíjense la forma en que ellos actúan. Nos quieren hacer ver a nosotros como contrarios a las mujeres, que no es así. Por el contrario, nosotros le amamos a nuestras madres, a nuestras esposas, a nuestras abuelas, a la mujer, desde luego. Pero cuando ellos quieran y van a hacer esto, nos van a hacer creer que nosotros somos enemigos de las mujeres. Porque el anteproyecto dice que todas las mujeres, desde los 18 hasta los 70 años de edad, van a recibir ese subsidio. Entonces uno va a salir allí, que de luego lo vamos a hacer, aunque estemos en minoría, pero discúlpeme, ¿no le parece que eso nos puede conducir a una situación que realmente va a desacreditar el principio de la igualdad ante la ley? ¿Eso acaso no es violatorio finalmente de lo que se denomina la isonomía? Preciosa palabra que los romanos habían reivindicado como ese principio de la igualdad ante la ley. Por ejemplo, por citar un ejemplo. No, pero usted es una suerte de enemigo de las mujeres. Usted no quiere que se reparta ese dinero. Esas son las grandes batallas que se están viniendo. Y nosotros en el movimiento ya avisoramos ese escenario porque tenemos que estar preparados con argumentos consistentes para evitar que eso finalmente ocurra. No porque estemos contra las mujeres o contra los jóvenes o lo que sea, sino porque tenemos que reivindicar el principio de la igualdad ante la ley. El Movimiento Libertad y República, en consecuencia, celebra hoy un acto, como ustedes van a notar, sin muchas estridencias, sin mucho ruido,
Me dijeron, tenemos que hacer un acto donde vengan con bombos y platillos. Yo le dije, no, vamos a hacer un acto sencillo. ¿Por qué un acto sencillo? Porque lo que importa es la convicción que tenga una persona. A nosotros no nos debería interesar que cada vez más gente finalmente que se vayan a los grupos donde ellos quieran tocar sus tambores. Nosotros alguna vez también probablemente tengamos eso, pero lo que a nosotros nos interesa ahora mismo es que la persona que se adhiera a nuestro movimiento realmente esté convencida de la idea y de los principios que pregonamos. Porque de qué nos vale que de boca para afuera algunos hablen de la libertad, la propiedad y la vida, pero como dicen la palabra, en sus corazones están dispuestos cuando lleguen al poder en convertirse en nuestros verdugos para finalmente ponernos la soga del estatismo y del socialismo. No sirve de nada. Eso nosotros tenemos que cuidar en este movimiento. Los que se adhieran tienen que considerar que la propiedad privada es fundamental. Los que se adhieren a este movimiento tienen que considerar que la constitución de la libertad es fundamental, que la vida es esencial y que desde luego, cuanto más espacio de libertad tengamos, nosotros vamos a poder lograr nuestro propósito. ¿Y cuál es nuestro propósito? Hacer del Paraguay una nación constituida, soberana, libre e independiente, que no sea ningún satélite de ningún órgano internacional, organismo internacional. Y ya decimos desde el vamos, no de aquí, porque también ustedes van a poder leer en los escritos que hemos hecho al respecto. La Agenda 2030 no debe ser aceptada y lamentablemente ha sido aceptada por nuestro gobierno. La agenda perversa y delincuencial llamada 2030 que viene de la ONU es una agenda colectivista, es una agenda globalista y nosotros no vamos a aceptar el globalismo. Pero usted es un paranoico, usted es un conspiranoico, pues que sepan, porque hemos hecho acá el estudio correspondiente en el Centro de Estudios Sociales, que cuando hablamos del globalismo no estamos hablando de una cuestión deletérea y teórica. Los documentos están escritos. Los documentos están expresados de una manera tal que el propósito es finalmente que el Paraguay, y hablemos de luego de Paraguay, quede finalmente acogotado sin poder reaccionar ante lo que vienen los organismos internacionales. Y en consecuencia, cuando nosotros ya no podamos reaccionar, ¿qué es lo que va a pasar de cada hombre y mujer paraguaya que vive en este bendito país? Se va a volver sumiso, obediente y dócil finalmente a las fuerzas que son precisamente, no son lo de la libertad, son precisamente de ponernos cada vez más cadenas. Ese es el futuro de la política del cual nosotros venimos a hablar. Nosotros venimos a hablar de la historia del Paraguay también, porque la historia del Paraguay reivindica el principio de una nación que se enfrentó en 2 guerras internacionales y que nuestros héroes y nuestros antepasados se merecen la honra de ser recordados y sobre todo reivindicados para que se cumpla finalmente aquello que nuestros abuelos en Nanagua de Gloria y en Boquerón dieron todo por el Paraguay. Y en consecuencia, en el Paraguay tiene que ser libre, soberano e independiente. Nosotros no tenemos que aceptarle más a estos grupos de fascinerosos, senadores, diputados, presidente de la República, que lo único que buscan es seguir metiendo la mano en nuestros bolsillos. Eso es lo que nosotros tenemos ahora. Tenemos que oponernos a ellos. Pero para oponernos tenemos que tener un conjunto de ideas diferentes. No ser como ellos finalmente. Nosotros no vamos a caer en esa tesitura. Nosotros vamos a defender nuestros derechos individuales, pero lo tenemos que hacer unidos. E pluribus unum, unidos en la diversidad.
Lo cual significa que en el espectro del faro de la libertad, ciertamente habrán liberales clásicos, conservadores, anarcocapitalistas, pero tenemos que unirnos porque los enemigos que se vienen no van a tener ninguna diferencia con estos grupos que nosotros de alguna manera estamos. A ellos no les interesa si uno es conservador o es liberal clásico, anarcocapitalista. Ellos lo que pretenden es esclavizarnos. Ellos lo que pretenden es avanzar y se vienen con todo. Y para colmo, ellos ya no están solamente afuera, están en nuestro país. Muchas personas, muchas organizaciones hoy están siendo financiadas con un proyecto perverso, como es, por ejemplo, o de dónde la gente cree que viene la idea de proponer, por ejemplo, las invasiones de tierras. Las invasiones de tierras no se vienen nomás porque a algunos se le ocurrió. Es porque está estudiado y que pretenden ellos soliviantar, levantar al pueblo para que finalmente se ocupen cada vez más tierras. 3,5 millones de hectáreas se repartieron en el Paraguay y lamentablemente nuestros campesinos, nuestros agricultores a quienes se les usa como furgón de cola son las víctimas de este sistema perverso, porque no se han distribuido los títulos de propiedad y para colmo, sencillamente los usan para que ellos puedan seguir haciendo su prédica, la retórica del odio, la retórica de poner al rico contra el pobre. Esa no es la forma de construir un país. La forma de construir un país es haciendo que crezcan los espacios de libertad. Ese es el movimiento Libertad y República. Un movimiento que a nosotros no nos interesa que al comienzo seamos una minoría, porque estamos seguros que luego seremos mucho más. A nosotros no nos interesa que nos quieran endilgar como ya lo hacen, como un grupo que lo único que busca es finalmente defender a los ricos y están equivocados. Nosotros no defendemos ni a los ricos ni a los pobres, defendemos al ser humano. Porque creemos que cada persona puede buscar y tiene derecho a buscar su propia felicidad. Nosotros tenemos que reducir todos los impuestos, tenemos que disminuir la burocracia, defender la propiedad privada. Y algo que nosotros en este movimiento jamás tenemos que dejar de sostener. Para nosotros el Estado de Derecho, que significa la supremacía de la Constitución sobre los actos de los demás los organismos, cualquiera sea, es finalmente nuestra guía y nuestro faro. Pero digamos también, y que quede de una manera bien plasmado, que nosotros no creemos en cualquier constitución, creemos en la Constitución de la libertad, en aquella que defiende los derechos individuales. Y si bien es cierto, tenemos una constitución de 1992 que podría ser desde luego reformado en su momento, desde luego que también tenemos que estar ahí, no porque nosotros querramos nomás tener una constitución, porque si nosotros no actuamos, porque si nosotros no nos metemos ahí, pues sencillamente lo que hemos avanzado va a retroceder. Nosotros en el Paraguay estamos ante una situación muy particular. Si perdemos nuestra sostenibilidad fiscal, si seguimos aumentando el déficit, si nosotros seguimos perdiendo nuestra estabilidad monetaria, seguimos nomás emitiendo para que la inflación vaya apareciendo lentamente, para que nuestro dinero, ese 100.000 guaraníes que antes representaba en términos reales realmente un 100.000, hoy en términos reales en realidad ya no representa 100.000 guaraníes, ya representa 70.000 guaraníes. Y esto es algo que se puede probar. Es cuestión de ver el IPC, el índice de precio del consumidor, y todavía mejor, es cuestión de ir al supermercado. En términos nominales nosotros tenemos ese 100.000. Pero lamentablemente cuando las madres, las familias, la ama de casa
va al mercado, va al supermercado, finalmente en términos nominales es 100.000, pero en términos reales ya no. ¿Y por qué? Nuevamente no es culpa finalmente de la gente, es la culpa de los políticos y de los politicastros, es la culpa de los burócratas, es la culpa de un conjunto de ideas que para ellos hay que seguir nomás despilfarrando, hay que seguir nomás endeudándonos. No se preocupe, señora, señor. A sus hijos, que sus hijos se vean ahora con el endeudamiento, que sus nietos se vean finalmente con lo que se viene. A ellos lo único que les interesa es llenarse los bolsillos. Y eso no es que nosotros lo digamos simplemente por una retórica, por el cual querramos nomás expresar, sino porque es la realidad. La realidad es que el pueblo paraguayo está siendo administrado por un conjunto de personas de escasas luces, corruptas, profundamente estatistas y colectivistas, cuyo único deseo es agrandar cada vez más el Estado, cuyo único deseo es finalmente hacer que no haya libertad en el Paraguay. El movimiento Libertad y República, en consecuencia, en este acto sencillo, les invita respetuosamente a todas las personas que quieran adherirse a este conjunto de ideas y principios, que no son ideas y principios traídas sin ningún argumento, son un conjunto de ideas y traídas de la historia del Paraguay, por la reivindicación finalmente de nuestros antepasados, por la reivindicación que hicieron nuestros héroes de la independencia, de la Guerra Grande y de luego de la Guerra del Chaco, a quien les debemos nuestra honra y profundo respeto. Y la mejor forma de honra y respeto y gratitud es precisamente que a ese soldado desconocido que cayó finalmente en las batallas, nosotros le digamos: este es el Paraguay que queremos, un país en donde haya libertad, respeto, igualdad ante la ley, en donde ningún paraguayo y extranjero finalmente sea socavado o finalmente destruido sus sueños por un conjunto de antipatriotas, porque eso es lo que son. Esa ley de administración de pasivos y esa ley de endeudamiento que ellos tienen significa algo también que hay que decirlo y no tenemos que tener miedo de decir. Significa que ellos son antipatriotas. ¿Qué es ser patriota al final y al cabo? Pues el que quiere a su país, pues el que quiere a cada hombre y a cada mujer para que pueda vivir mejor. Es el verdadero patriota. Es como alguna vez le preguntaron precisamente a Eusebio Ayala: usted, abogado, siempre parece ser de los ricos. No, usted no es un patriota. Y Eusebio Ayala le contesta: no, para mí ser patriota es realmente defender los intereses de cada habitante de este país. Es el verdadero patriota. El patriota es el que no quiere que organismos internacionales vengan a establecer su agenda aquí en nuestro país. Patriota es el que no quiere que las familias pierdan y los padres pierdan la patria potestad. Eso es ser un patriota. Ser un patriota significa defender nuestras tradiciones y costumbres. Ser un patriota significa que aquel niño, aquella niña que le quiera pedir una sea, una bendición a su padre y a su abuelo, lo siga haciendo porque lo quiere hacer en voluntad, y nos vengan aquí a decirnos que por eso nosotros somos menos. No, nosotros defendemos nuestras tradiciones y costumbres. Nosotros no tenemos que caer en esa suerte de lodazal, de ese ateísmo contrario a nuestros principios que hicieron que este país pueda constituirse en una gran nación. Nosotros somos patriotas también y consideramos que los que se adhieren finalmente a este movimiento son patriotas porque se oponen a la agenda globalista, se oponen a más impuestos, se oponen a más endeudamiento y por sobre todas las cosas porque le queremos al Paraguay. Nosotros le queremos al Paraguay porque finalmente este es el país donde nacimos, el país donde también muchos extranjeros vienen a querer labrar su propio destino.
nosotros tenemos que tener más autoestima como paraguayos y paraguayas. Yo veo que mucha gente le mencionan a otras organizaciones del extranjero y muchas veces desestiman lo que nosotros queremos hacer como si fuera que ser paraguayo es menor que finalmente un extranjero. No, nosotros los paraguayos, de acuerdo a nuestros defectos y virtudes, y más virtudes que defectos, también tenemos que lograr ese espacio de libertad. Porque el Paraguay ha sido grande desde el inicio de su historia. Porque el Paraguay, esto es muy importante, antes de la Revolución Americana de 1776, antes de la Revolución Francesa de 1789, aquí en el Paraguay, hacia la década de 1720, se levantó por primera vez un ideal. Y ese ideal tenía una frase que todavía nosotros tenemos que reivindicar. Libertad y buen gobierno. Ese es el Paraguay que nosotros queremos. Un Paraguay libre con un buen gobierno, un gobierno el más mínimo que exista, pero eso sí, un gobierno que proteja finalmente la seguridad y la propiedad privada. Una tarea difícil, pero que lo podemos lograr. Y lo decimos no porque nosotros queramos que esto es una cuestión teórica. Los hechos demuestran que es así. El liberalismo republicano al cual nosotros nos adherimos. Liberal porque obviamente reivindica el principio moral de la legítima defensa de nuestra propiedad privada. Liberal porque al final y al cabo significa que tenemos que estar coercionados por fuerzas externas. Pero republicana también, porque para defender la libertad tenemos que tener un orden político que proteja nuestros derechos individuales. Por eso es libertad y república. Y nosotros respetamos las actas fundacionales de nuestros dos grandes partidos tradicionales. Nosotros respetamos las ideas de Bernardino Caballero, de Eusebio Ayala, de Ignacio Apane y de todos los precursores de esos partidos. Pero lamentablemente esos partidos han caído, lamentablemente adeptos a ideas que no son las que finalmente sus herederos y finalmente los que crearon ese partido lo quisieron hacer. No. Por eso este movimiento reivindica y llama a colorados, a liberales y a todas las personas que finalmente quieran defender la vida, la libertad y la propiedad sin cortapisas. Nosotros no tenemos que tener vergüenza de decir que somos liberales republicanos. Es más, no solamente no tenemos vergüenza, lo hemos escrito. Lo hemos escrito. Somos liberales republicanos porque creemos en la libertad como un principio moral. Y somos también republicanos porque creemos en la defensa de un orden político que reivindique, por supuesto, nuestros derechos individuales. Y esto que nosotros estamos diciendo no es una cuestión nuevamente teórica. El mundo lo demostró a partir aproximadamente de 1750, cuando se puso en vigencia lo que se llama el amplio espacio de libertad y concitó por primera vez un avance nunca antes visto. Las hambrunas, el desempleo, la baja tasa finalmente de inversión fueron vencidas por las ideas de la libertad. Y el mundo creció de un modo tal que en 1820, por ejemplo, cuando el índice finalmente de pobreza era del 85%, en el año 2015, hoy en día a nivel mundial estoy hablando, está en el 21%. ¿Por qué? Porque sencillamente hubo Estado de Derecho, libre mercado y seguridad jurídica. Esa ha sido una cuestión histórica comprobada. Pero ocurre que ahora, luego que el comunismo se instalara en 1917 hasta 1989, y que como ustedes saben, finalmente terminó cayéndose con el muro de Berlín, ahora nuevamente
Este foro de San Pablo, este grupo de Puebla y el populismo retórico de nuestros políticos nos quieren hacer creer que la libertad no es tan importante, que eso de la república no es tan importante, que de alguna manera tener una finanza sana no es tan importante, que la familia puede ser suplantada por ciertos organismos internacionales, que el niño y la niña pueden elegir su sexo. En consecuencia, nos quieren sacar la patria potestad, le quieren sacar a los padres la patria potestad para que finalmente el niño, que considerándose bajo la construcción social un niño quiera ser finalmente una niña, pueda puentear, pueda ir por encima finalmente de la patria potestad y llegar a un organismo estatal, una secretaría o ministerio. Ese es el proyecto que están preparando y que de hecho ya existe en otros países. Contra eso nosotros estamos, pero no porque querramos estar nomás contra eso, sino porque nuestros argumentos son consistentes en defender al ser humano. No hay teoría filosófica más grande, digna, bondadosa y firme en la historia de la civilización que la del liberalismo republicano. En toda la historia nunca se conoció. Y si uno analiza desde Grecia, Esparta y Atenas, y de luego Atenas, porque Esparta no lo es, pasa por la Roma republicana, pasa por la escuela de Salamanca, la escuela escocesa, la escuela francesa, la escuela inglesa, y termina finalmente con los padres fundadores norteamericanos, y que en el Paraguay se reivindican con Fernando de la Mora. Vamos a ver que hay un punto en común que refleja el progreso, no solamente material de las naciones, sino también el progreso cultural de las naciones y de los individuos. Más libertad, más imperio de la ley, más propiedad privada, menos politiqueros, menos populismo y menos personas que se venden a las canonjías del poder interno e internacional, significa que el Paraguay se va a convertir en un país poderoso, porque el Paraguay tiene que ser un país poderoso. El Paraguay tiene que ser la Suiza de América. No nos falta nada. Lo que nos falta es que seamos coherentes con nuestras ideas, que seamos reivindicadores del principio de la libertad y el buen gobierno. Eso es lo que nos falta. Y por sobre todas las cosas, que no nos olvidemos de algo muy importante. Tenemos adversarios, enemigos, que se han convertido en personas que buscan ponernos grilletes en nuestras manos y en nuestras piernas. Esa es la verdad. Porque ¿cómo puede ser que un grupo de personas quieran endeudarnos, quieran aumentar impuestos y nadie le vaya a decir que ustedes, señores, están equivocados? Y que alguna vez, como este movimiento hizo la primera manifestación contra los impuestos ahí frente al Panteón de los Héroes, donde tuvimos 18 personas. La primera vez que un movimiento partido político se opuso a los impuestos, al impuesto a la renta personal y a la subida de los impuestos, a lo que se denomina la reforma tributaria, que ahora están sufriendo los contribuyentes. Lo hizo este movimiento. Estuvimos 18 personas frente al Panteón. Me gustaría, o como dice Martin Luther King, dijo una vez, tengo un sueño, que la próxima vez que convoquemos a una manifestación contra este aumento del endeudamiento y contra el proyecto de nuevos impuestos y contra la agenda globalista de establecer la ideología de género, nosotros frente al Panteón ya no seamos 18, sino que seamos cientos, pero no porque el que está ahí de alguna manera hablando o los que van a hablar son los que de alguna manera se van a lucir, de ninguna manera. Lo que ahí se tienen que lucir son los habitantes de este país. Ahí lo que tienen que lucirse son las personas, ustedes. Ese es el mensaje que nosotros les damos. Y el mensaje es que unidos lo podemos hacer.
Probablemente, y como ya he dicho en muchas ocasiones, ¿por qué usted le da tanta importancia a la cuestión filosófica, histórica, al movimiento? Porque para este movimiento lo más importante en realidad es la prosapia filosófica y moral republicana. Para este movimiento lo más importante en realidad es que las personas que están aquí, las que nos están viendo y que quieran adherirse, conozcan de filosofía, conozcan de historia, conozcan de derecho, conozcan de lo que se denominan las áreas del conocimiento que enaltecen al ser humano y lo vuelven una persona que pueda tener reflexión crítica. Cuanto más reflexión crítica nosotros tengamos en el Paraguay, vamos a ver que las personas se van a despertar y va a avanzar la libertad. Pero con este sistema que nosotros tenemos hoy en día, esta reforma educativa, que no es una reforma educativa, porque adrede han sacado historia de las mallas curriculares y nosotros le preguntamos a los jóvenes ahora, ¿cuáles son las 3 causas de la guerra, la Triple Alianza? ¿Qué significa Nanagua de Gloria? ¿Qué significa Emiliano R. Fernández? ¿Qué significa la batalla de Boquerón? El silencio campea en las aulas y en las clases de nuestros colegios, universidades, porque ya no conocen finalmente lo que es el Paraguay. Y no conociendo el Paraguay, desde luego, no tienen sentido de pertenencia. Y al perder el sentido de pertenencia, aquí puede venir cualquiera a decirnos lo que ellos quieren hacer finalmente, hacernos perder nuestra propia identidad. Eso nosotros no tenemos que permitir. Por eso es que este movimiento no va a aceptar que los llamados doctores quieran venir a decirnos a nosotros lo que nosotros vamos a decir o a escribir. Esa es una falacia de autoridad. Aquí están las personas, hombres y mujeres corrientes, que de luego pueden haber doctores y postdoctores también si quieren. Pero aquí vamos a respetarnos. Acá no hay falacia de autoridad, señores. Aquí porque le dice el Fondo Monetario Internacional, nosotros no tenemos que decir nada. Como de hecho me hicieron entender a mí. Están equivocados. Acá porque dice las Naciones Unidas. El acuerdo de Escazú, si ustedes leen, y yo les invito a que lean, eso dice. Este es un experimento social para que las clases populares más empobrecidas tengan una oportunidad. Pero la palabra experimento, ¿qué es el experimento? Es utilizarle a las personas para ver qué resultados podrían ver. ¿Qué es lo que se puede hacer cambiar? Y si sale mal, ¿qué pasa? El experimento ya está hecho. Pero recuérdense que el experimento no es voluntario. El experimento es coercitivo. Porque viene a través de una ley. Eso de tener que decirnos lo que nosotros vamos a decir o a escribir, eso nosotros no vamos a aceptar. Aquí el hombre común, humilde, y la mujer común, corriente, tiene palabra. Este no va a ser un movimiento en el cual se va a premiar al que tiene tal apellido o que provenga de tal estrato socioeconómico, de ninguna manera. Este tiene que ser, y que quede alguna vez grabado, que probablemente no seré yo el que finalmente vea eso. Este tiene que ser el partido del pueblo, el partido que soñaron nuestros antepasados, el partido que realmente reivindique la vida, la libertad y la propiedad, el partido del hombre y la mujer común de la calle. No debe ser el partido de algunos nomás, como de hecho ahora existe en otras facciones que lamentablemente ya no nos representan. Y de hecho no son partidos políticos, son maquinarias electorales bien aceptadas ciertamente, pero de partidos políticos ya no son. Porque los partidos políticos se hicieron para representar a los grupos o a las personas que piensan de un modo diferente. Y por sobre todas las cosas, los partidos se hicieron para el debate,
para la discusión de los grandes temas públicos. Ese es el movimiento Libertad y República. Yo le puedo asegurar, y lo digo con absoluto respeto, que aquí todas las personas van a encontrar un espacio donde van a poder crecer en sus ansias de ser parte de una organización. Aquí van a encontrar finalmente lo que se llama una base filosófica, histórica, política y económica, para que crezcamos juntos para lograr nuestro gran propósito: hacer que el Paraguay sea el que nuestros antepasados, nuestros padres quisieron, un país de hombres y mujeres libres. Muchas gracias por la atención.